Bueno, mi nombre es Amparo Medina, nací en Ecuador, estuve desde la adolescencia militando en grupos de extrema izquierda. Fue una decisión personal propia en función de una búsqueda de una equidad social, de una igualdad social. Esto me llevó en el año 1998 a ser tomada presa, viví lo que era la tortura, fui rescatada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos gracias a una acción que hicieron mis compañeros. A mí me sacaron directamente desde la universidad, me sacaron hacia la cárcel. Fui tomada por inteligencia militar, no fui tomada por la policía. Luego de la toma de unas tierras que fuimos en un sector que se llama la lucha de los pobres. Y en el año 90, el año 88, mi papá me manda a estudiar a España, en el País Vasco. Estuve estudiando pedagogía social en algunas universidades, en el instituto, sobre todo en esa época, Esquí de Escola, que era filial de la Universidad de Navarra en el área de pedagogía social, y estuve por varios años estudiando allá. En el año 2000, más o menos, regreso para el Ecuador por pedido de mis padres y varios de mis compañeros. Hubo una transición en el tema de la política y varios de mis compañeros que estaban vinculados a todos estos grupos entran al gobierno, entran al poder y vengo de España y me invitan a ser asesora del ministro de Educación, a montar un proyecto de salud, de educación preescolar no formal. Ganamos varios premios con UNICEF, con la OEA, porque fue el primer proyecto de educación preescolar no formal en sectores urbanos marginales y de extrema pobreza, tanto a nivel de las grandes ciudades como de los sectores mucho más pequeños. Esto me llevó a ser consultora de las Naciones Unidas desde el año 1991, más o menos, 92. Fui consultora de varias organizaciones internacionales como el COPS de Italia, la GTZ de Alemania, UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Oficina de la Mujer, y en el año 2000, luego de haber pasado por los derechos de los niños, en donde se le quitaron el derecho a los padres de familia. Eso es para otra charla, todo cómo se fue dando todo el proceso. Hablaron de derechos y no de obligaciones. Le dieron poder al Estado y le quitaron el poder de educar a los padres de familia, destruyeron la familia, destruyeron el concepto de papá y mamá, y le quitaron autoridad a los padres de familia con todo el tema de los derechos de los niños. Ese fue el objetivo. Si ustedes leen el documento original, ese es el objetivo. Luego pasamos al año 2000. En el año 2000 me vinculé con el proyecto de salud sexual reproductiva, gané un concurso para poder ser consultora de ese proyecto y trabajamos induciendo a los jóvenes a la pederastia, bueno, pero básicamente en los profesores a la pedofilia y a la pederastia, porque era básicamente enseñarles a los chicos a tener relaciones sexuales. Empezamos a trabajar todo lo que era el tema de la inducción a la promiscuidad, a la homosexualidad, al aborto, a través de palabras muy bonitas como salud sexual reproductiva, género, el uso correcto de anticoncepción, y que a la hora de la hora era, no importa la edad con el que tengas las relaciones sexuales, no importa con quién, cómo, cuándo y dónde, lo importante es que uses el preservativo, uses la pastilla, lo demás es lo de menos. Eso es en definitiva lo que se enseña. Si ustedes ven los objetivos de los proyectos de salud sexual reproductiva en todo el mundo, dice la difusión, promoción de anticoncepción, dice el acompañamiento en el uso de estos anticonceptivos y la inducción para el derecho a decidir, que es básicamente el aborto. Y hoy, como vemos, ya ni siquiera es el aborto. Acaban de legalizar en Estados Unidos, en un estado, inclusive el que se pueda asesinar a los niños ya a partir del nacido hasta los 28 días después de nacido. Está legalmente autorizado dejarlos morir si es que la madre no alcanzó a recibir un aborto oportuno, como ellos lo llaman, ¿no? Eso es lo que prácticamente se ha venido difundiendo. Mi cambio se da el momento en que acompaño a una amiga mía a abortar y por primera vez veo lo que sucede en un aborto. Veo cómo se empieza sobre todo a la manipulación, es decir, una mujer en el abortuario nunca llega ni feliz, ni con la mano en la cintura, ni sonriente a abortar ninguna.
todas estamos conscientes de que nos embarazamos de hijos y abortamos de hijos, todas, sin excepción alguna. Y el momento en que entran, lo primero que le dicen, todo va a estar bien, no pasa nada. En México se les da un café, se les da un sándwich para que se tranquilicen, les hablan que todo es una cuestión de 20, 40 minutos, nunca les hablan del procedimiento, nunca se habla del procedimiento en ninguno de los espacios. En el caso de mi amiga le pusieron la anestesia peridural, le paralizaron de la cintura para abajo, ya estaba totalmente consciente de todo lo que estaba pasando. Y el momento en que se empieza a proceder al aborto, yo por primera vez logro mirar, logro ver realmente lo que era el aborto, ¿no? O sea, nunca había estado frente a un aborto, siempre había hablado, había defendido el aborto, había inclusive promocionado el aborto, había inducido al aborto a varias de las jóvenes con las cuales nosotros trabajábamos, con las cuales dábamos talleres. Siempre hablamos del aborto como un derecho, como salud, como un espacio personal, cómo hay que estar preparado para tener un hijo. Los hijos no deseados no tienen derecho a nacer. ¿Para qué van a venir los niños a sufrir? La pobreza es un tema que a todo el mundo le preocupa. Pobrecitos los niños pobres, de que no van a tener derechos a estudiar ni nada. Entonces, claro, para mí el aborto era una opción válida en ese momento, pero nunca me imaginé lo que iba a pasar cuando vi cómo le descuartizaban a mi amiga, cómo abren, te descuartizan en la mesa, en el sillón ginecostétrico, la cantidad de aparatos que introducen a través del conducto vaginal, cómo tú miras cómo parten al bebé, el momento en que prende el AMEU, que nosotros mismos lo habíamos comprado con fondos del Fondo de Población de las Naciones Unidas del UNPA. Habíamos entregado como 400 AMEUs a nivel nacional. Nunca había sabido cómo funciona el motor este, que es 70 veces más fuerte que un motor de una aspiradora, cómo te introducen una manguera que es más delgada, es más o menos como el tamaño del dedo meñique, vía conducto vaginal hacia un frasco, se prende la aspiradora y van saliendo los restos del bebé. Tú ves los restos del bebé, ves piel humana, ves sangre humana, hueles a sangre humana. La mujer que está ahí viviendo todo ese proceso, lo único que hace es cogerte fuerte, se coge fuerte de la cama, mira al cielo, mira cómo hace gestos, mira cómo tú puedes mirar todo lo que ella está viviendo, que no es algo, tú dices, un derecho que me hace feliz, un derecho que me realiza, un derecho que me pone tranquila, no, realmente tú ves cómo se va contorsionando, cómo cierra los ojos, todo lo que se pone tan nerviosa, helada, sus manos eran heladas. Yo no sabía si vomitar, si desmayarme, si morirme, si sacarle, si empujarle al médico. Nunca lo había visto, de verdad, nunca, siempre lo hablé desde lo positivo, pero nunca había visto qué es lo que sucede dentro del abortuario. Eso para mí fue crucial, luego ver cómo de la manera más fría coge el frasco, porque era un frasco de cristal con suero, con una solución salina, coge y cuenta las piezas, o sea, revisa que todas las piezas estén completas, va al servicio higiénico, lo tira por el servicio higiénico y te dice con una frialdad el procedimiento está terminado, en 40 minutos sale. Para mí fue un gran cuestionamiento ahí, ¿no? O sea, para mí eso no era un derecho de la mujer, porque qué pasaba con la mujer que vive en el vientre de esa otra mujer. Y ese fue el momento en que yo claudico y me pongo del otro lado, pero yo no era cristiana, yo era totalmente cristianofóbica porque ni siquiera atea. Y claro, yo lo cuestionaba desde mi ser mujer, desde mi ser feminista, desde mi ser que había luchado por los derechos de la mujer, por la no violencia contra la mujer. Entonces empiezo a hacer crítica dentro del mismo espacio, porque además del momento que salgo, pensé encontrarle al tipo que le había embarazado, era una relación adúltera, al tipo que le había embarazado, era un compañero italiano. Claro, lo único que hizo fue llegar y pagar. Entonces, cuando digo, está aquí fulano de tal, me dicen, no, ¿sabes qué? Pero ya pagó, estate tranquila, ya pagó, ¿no? O sea, ese fue el momento en donde yo dije, no, esto no puede ser. O sea, la que pone el cuerpo, la que se desangra, la que está a punto de morir interna y físicamente, es ella. Y el tipo simplemente un momento de placer. O sea, no, para mí como feminista era lo peor que me podía pasar. Empieza mi cuestionamiento, luego empiezo a trabajar
mucho más fuerte con el tema de la salud sexual reproductiva, empiezo a creer que el anticonceptivo, la anticoncepción era lo que podía parar el aborto, que eso era la mejor opción y empezamos a difundir la anticoncepción, evaluamos los proyectos y realmente los resultados fueron nefastos, ¿no? El crecimiento del contagio de enfermedades de transmisión sexual, el crecimiento de la promiscuidad, el crecimiento de las cifras de embarazo adolescente, el crecimiento de abortos, el crecimiento del contagio de VIH-Sida era alarmante y lo decían los mismos institutos que trabajaban todo el tema de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Los mismos epidemiólogos, los institutos de epidemiología lo estaban diciendo. Entonces dices, a ver, es que ¿a qué estamos jugando? ¿A quién le beneficia esto? Empiezo mi investigación, empiezo a profundizar en el tema, todo esto, como les digo, desde el otro lado, o sea, no nada de, no porque era cristiana, no porque creía en Dios, no, me indignaba lo que estaba pasando, me indignaba como madre, me indignaba como feminista, me indignaba como militante, me indignaba como mujer, me indignaba como trabajadora, como especialista, como profesional, sobre todo como profesional, era algo que me cuestionaba, decía, estamos mintiendo a la gente, o sea, si tú me das dinero para que yo mejore la calidad de vida de una persona, mejore su salud y lo que hago es empeorarme, entonces, oye, algo está fallando, algo aquí no está bien. Empieza un fuerte cuestionamiento casa adentro, entonces deciden votarme, deciden mandarme de esa área. Es más, si ustedes, hay un documento de las Naciones Unidas que dice que no puedo ser contratada por ninguna organización que reciba fondos de la ONU, algo que me causó mucho problemas durante muchos años, porque no podía trabajar en ningún sitio. Entonces, sí, o sea, realmente una de las cosas que me cuestionaron mucho más fue cuando mi madre feminista, a la que yo amaba, admiraba, es una mujer, una feminista de las más duras de aquí del Ecuador, y de América Latina, muy reconocida, cuando yo ya empiezo a cuestionar y a salir, y luego peor, cuando empiezo ya en mi camino de fe, que tuve una experiencia personal, un encuentro personal a través de la Virgen María, empiezo con todo este cambio y esta transformación y muy fuerte, cuestionando muy fuerte casa adentro, porque además tenía voz y derecho adentro de los espacios. Ella me cogió un día y me dijo, o con nosotros o contra nosotros, tú decides. Y yo lo único que se me ocurrió decir es con la verdad, con lo único con lo que yo voy, con la verdad, que es algo también que aprendí en mi casa, en mi hogar. O sea, tus principios, tus valores cristianos los puedes abandonar, pero no puedes abandonar cuestiones básicas como decir la verdad, como ser honrada, como ser puntual, como ser exigente, como estudiar, como trabajar, como ser responsable. Entonces, claro, para mí eso era algo que mi papá siempre te decía, o sea, cortarte el cuello antes que mentir. Entonces, para mí yo le decía a ella, es que no podemos mentir a la gente, las estamos enfermando. Y ahí fue donde empieza todo este proceso y luego, bueno, el 27 de noviembre del 2004 tengo un encuentro con el Señor. Todo eso a consecuencia de un abuelo. Yo en esto sí quiero recalcar que mi conversión no es una decisión personal, fue realmente un regalo del Señor a través de la oración de mi abuelo. Mi abuelo me consagró 17 años a la Virgen María, el momento en que supo que yo estaba ya en el vientre de mi madre, que mi mamá le avisó que estaba embarazada. Yo soy de una generación de que todos éramos varones hasta que nazco yo, entonces mi abuelo amaba y deseaba, añoraba tener una hija, tiene una sola hija mujer en medio de 5 varones y tiene una sola nieta, la última nieta que le nació soy yo en medio de 16 varones. Entonces, claro, para mi abuelo era lo máximo y mi abuelo le promete a la Virgen María que desde que, si yo era mujer, desde ese momento le pertenecía. El momento en que nazco, mi abuelo me regala como nombre, el nombre de la Virgen María, Amparo del Pilar, Amparo por la Virgen de los Desamparados, porque la familia de mi abuelo tiene una ascendencia de Valencia, y del Pilar, porque mi abuelo amaba muchísimo a la Santísima Virgen María del Pilar, era su advocación preferida, porque decía que se presentó en vida a, ay, se me acaba de ir el nombre del santo, a Santo Santiago. Santiago, a Santiago, para darle fuerza para que siga evangelizando en España. Entonces, para mi abuelo era algo así como, imagínate qué amor de la Virgen, ¿no? O sea, y además siempre te da como esa fuerza para poder hacerlo. Y amaba mi abuelo esa advocación.
Y luego cada segundo domingo de mayo nos llevaba a un santuario cualquiera, como de paseo, pero nos llevaba a misa y a los pies de la imagen de la Virgen María le pedía al sacerdote que consagre a su familia a la Virgen María. Cuando mi abuelo fallece, tuvo una enfermedad de corazón, en ese momento no había operaciones de corazón abierto ni de nada por el estilo. Mi abuelo alcanza a despedirse de su familia, perdonar, pedir perdón, se fue deteriorando de a poquito, sus labiecitos morados, sus uñas moradas, su respirar agitado. Su guía espiritual, mi abuelo era católico, apostólico, romano, de misa diaria, rosario diaria, comunión diario, visita al Santísimo, amaba a Dios de una manera enternecedora, de una manera así que te hablaba de que todo lo que tenía le pertenecía a Dios, de que él era un simple administrador de sus bienes, de que ser hijo de Dios era lo que realmente el regalo más grande que puedes aspirar. De la Virgen María era su madre, decía que siempre iba con la Virgen María, decía, toma de la mano de la Virgen María, decía, yo voy a la calle tomado de la mano de mi madre, yo me siento un niño al lado de mi madre, y siempre te decía, no, la Virgen María está aquí, con una certeza que ahora yo lo puedo decir también, o sea, la Virgen María está aquí a mi lado, está acompañándome, está conmigo, y él es esa certeza que él siempre tenía. Yo voy de la mano de la Virgen María, a donde voy de su mano. Y cuando va a fallecer, mi abuelo nos da la bendición a todos. Yo fui su niña mimada, la luz de sus ojos. Me decía mi bastoncito porque andaba de su lado a todas partes. Mi abuelo era muy grande, muy fuerte, gordo, un hombre campesino de campo, ¿no? Y entonces mi bastoncito a todo lado. Entonces mi abuelo me dice, cuando ya me despido, yo era ahogada en llanto, ya se puede imaginar, él era el amor de mi vida, la luz de mis ojos, lo más grande que podía tener. Me toma la mano y me dice, mi bastoncito, no llores, yo no me voy, mijita, yo arriba te espero. Voy a rezar por ti todos los días de mi vida, hasta que tú y yo compartamos la cena del Cordero. Arriba te espero, mi amor, yo solo me adelanto. Y claro, después de eso, para mí fue una perdición total. O sea, yo sin mi abuelo perdí centro y me dediqué a la guerrilla, me hice guerrillera, con el Ejército de Liberación Nacional, luego fui con Alfaro Vive aquí en el Ecuador, caí presa. Mientras estaba presa y era torturada, lo único que pensaba es la promesa de mi abuelo, ¿no? Yo voy a estar contigo, voy a rezar por ti. Y siempre decía, si existe algo alrededor, yo sé que tú estás aquí conmigo, ¿no? Entonces eso fue lo que me permitió resistir. De los 5 que entramos, solo 2 sobrevivimos. Y ese el 27 de noviembre, cuando tengo esta experiencia con la Virgen María, luego de haber sido herida, caí herida en una revuelta, porque nunca dejé las revueltas en la Amazonía, que iban a tumbar unos árboles primarios. Entonces nos tomamos el campo con varios grupos campesinos del sector, y con un enfrentamiento del ejército que venía a retirarnos. Bueno, la cosa es que salgo herida y ahí entro en un estado de inconsciencia, y ahí fue cuando pude mirar, pude hablar y pude estar junto a la Virgen María, que me dijo básicamente bueno, lo primero es el amor, o sea, el encuentro con el amor, que yo inclusive les llegué a decir, ¿por qué me dejaste? Ella me dijo, nunca te dejé. Yo caminé junto a ti todos los días de tu vida. Tú soltaste mi mano, pero yo nunca dejé de estar a tu lado. Lo otro fue que pude mirar todas las miserias, todos mis pecados, pero en Jesucristo crucificado, flagelado, coronado con todos mis pecados, con todos, con todos, con todos. Y lo otro fue que cuando yo sentí que no merecía tanto amor y tanta belleza, tanta ternura, tanta dulzura, eh, tanto amor, sobre todo tanto amor, yo miré como iba a ir a un sitio del cual nunca más iba a volver a salir, que iba a ir al infierno, que estaba condenada por todo. Vi los bebés abortados, los pude mirar a todos, los que yo había llevado a abortar, cómo se incrustaban en el corazón del Señor con un grito estremecedor, que eso fue lo que realmente ya no soporté y comencé a caer al vacío. Y en el momento más duro de saber que ya todo estaba perdido, yo mismo sabía que no me merecía nada, yo mismo me odiaba, me despreciaba, apestaba, en lo peor de todo ese momento, miré hacia arriba y pude mirar a un hombre de 40 años vestido de blanco, guapísimo, de rodillas como un niño a los pies de la Virgen María.
Cuando me fijé bien era mi abuelo y me acordé que me decía, no dejaré de rezar por ti hasta que compartamos juntos la cena del Cordero. En ese momento me acordé de una oración que mi abuelo siempre hacía y era, Señor, que me alcance tu misericordia antes que tu justicia. Y ese momento comencé a pedir perdón, decir, Señor, perdón, perdón por todos y comenzaba a gritar mis pecados y de pronto de pronto dejo de caer y me paro frente a un leño totalmente cubierta de sangre, pero una sangre que te refresca, una sangre que, o sea, yo lo que sentí fue un balde de agua fría, helado que me refrescaba de todo, porque era así como, es horrible, o sea, estaba hedionda, apestaba, me odiaba, me despreciaba, era como una bomba a punto de estallar, y de pronto sentí este balde de agua fría que me estremeció, pero también tan refrescante que sentí un alivio de todo, de todo, de todo, una paz. Abro los ojos, me veo frente al madero, me agarro frente al madero, miro hacia arriba y miro los pies del Señor. Estaba abajo del crucifijo. Miro que me cae la última gota de sus pies. Tengo sus pies clarísimo. O sea, a pesar de que estaban ensangrentados, lastimados, los veo preciosos. O sea, los veo perfectos. Y cómo me cae así la última gota y me asusto. Asusto porque pensé que me iba a reclamar, a gritar, a decirme por qué lo hiciste, por qué me traicionaste, nada, no me decía nada, entonces me animo a alzar la vista y me mira y yo la miro. Nunca escuché su voz, pero con nada me decía, estoy aquí porque te amo y no hay nada que hagas o dejes de hacer para que yo deje de amarte. Abracé tan fuerte al madero y bueno, luego pasaron otras cosas, me, me indicaron, la Virgen María me indicó dónde tenía que ir, con qué sacerdote tenía que hablar. Todo eso sucedía como una secuencia, no como secuencia, sino todo a la vez. Y la última frase de la Santísima Virgen María para despedirse fue, mi pequeña, nunca estarás sola. Estaré junto a ti todos los días de tu vida, bajo tuyo para sostenerte, sobre ti para gobernarte, detrás tuyo para protegerte, frente a ti para guiarte y a tu lado para acompañarte. Y luego de eso empecé mi caminar, no fue fácil, no ha sido fácil, pero tuve la compañía de sacerdotes maravillosos que me han guiado, que me han acompañado, que me han sostenido y que hoy me permiten trabajar al servicio del Señor en un proyecto maravilloso rescatando niños y madres y niños del aborto. El proyecto se llama SOS Mamá y con la bendición de Dios desde el año 2010 hasta ahora, más de 20,000 niños han sido salvados del aborto en 18 ciudades del país y que seguimos aquí trabajando. Así que ese es parte del testimonio de cómo el Señor cambió mi vida y cómo desde esa perspectiva, desde casa adentro hasta casa afuera, pude mirar y comprender cómo estas políticas del aborto de las Naciones Unidas son nada más ni nada menos que un negocio que deja millones de dólares y que no solamente destruye a la gente, sino que también destruye a la sociedad. Entonces, la presentación, vamos a ir súper rápido porque creo que tengo nada más que 15, 10 minutos, voy a avanzar hasta donde pueda, hasta donde me digan. La presentación se basa en esta experiencia con las Naciones Unidas, en esta experiencia con la ONU, se basa justamente en esta experiencia de trabajo con estas organizaciones que defienden el aborto y que hoy, dado que están estructurándose de una manera mucho más fuerte a través de algo que ellos le llaman la Agenda 2030, ¿no? ¿Cuáles son los mitos de la Agenda 2030? La primera es acabar con la sobrepoblación porque el mundo se está destruyendo, porque existe todo un tema del cambio climático, porque existe el ser humano es el peor enemigo del planeta y ustedes ven inclusive grandes periódicos, grandes empresas de comunicación como el New York Times, como Vogue, como todos ellos, hoy inclusive sacan imágenes en donde ponen los niños, los bebés, el embarazo, las familias grandes como los enemigos del planeta. Entonces, este es el primer mito que ellos nos están poniendo, acabar con la sobrepoblación. ¿Cuál es la verdad?
La verdad es que sería posible alimentar hasta 22 veces la población mundial actual. El 5.1 se botan, se desperdician porque la alimentación es un negocio y en este negocio son depredadores. Entonces, ustedes van a ver y pueden investigar inclusive como muchos alimentos para poder subirles el precio porque no alcanzan a compensar costo-beneficio de acuerdo a sus cálculos, son botados. Leche, limones, aguacates, papayas, que son botados literalmente a la basura con tal de subir el precio, causar toda esta parte de causar ausencia de estos productos en perchas para poder subir el producto. El 5.1% de la tierra en el Ecuador tiene cosechas permanentes como en muchos países en el mundo entero, en África, en Europa, en América. Si se juntara toda la población del mundo en una ciudad con una razonable zona industrial, áreas verdes, oficinas, residencias, la ciudad con toda la población del mundo entraría completa en el estado norteamericano de Texas, todo el mundo, y se alimentaría con un terreno cultivado equivalente a la India. El resto del planeta estaría totalmente vacío. La mentira del colapso demográfico. Desde el año 94, el Banco Mundial revela que los países en desarrollo envejecen mucho más rápido que lo hicieron con las naciones desarrolladas. Es decir, ellos saben lo que están haciendo, saben y específicamente lo han programado bajo los parámetros de eliminar a la población. Ya desde el 94 está planteado y tienen claro el objetivo. La causa esencial del envejecimiento reside en el descenso de la natalidad. Por eso el objetivo fundamental del control de la natalidad. En América Latina, los menores de 0 a 14 años se han reducido de 5.9% del total de la población en 1950 al 2.1%, mientras que en el mismo periodo los mayores de 60 años aumenta su participación de 6% al 22.6%. Por eso están colapsando todos los centros de asistencia social. La realidad europea es mucho más alarmante, ciudades prácticamente extinguidas. La otra política, la política del sexo seguro, ¿no? La política del sexo seguro, la Organización Mundial de la Salud ha informado que la tasa anual de embarazo con el uso perfecto del preservativo, tal como debe ser usado, es decir, sin haber estado en espacios calientes como el bolsillo, los bolsillos, sobre todo el pantalón, que no haya estado mucho tiempo desutilizado, que no sea un producto de baja calidad. Con todas esas precauciones, la tasa de embarazo es del 3%. De cada 100 mujeres que lo usan, de 100 parejas que lo usan, el 3 ya pueden embarazarse. Se eleva del 10 al 14% mediante el empleo típico, especialmente en adolescentes o en jóvenes, que es inconsciente e incorrecto, es decir, en los baños, se rompen el preservativo con los dientes, no saben cómo ponérselo bien, no dejan el espacio de oxígeno al inicio del preservativo. En cuanto al virus del SIDA, la OMS observa un riesgo relativo de contagio del VIH para los usuarios del preservativo del 0.4, es decir, en torno al 40%. El índice de prevención se sitúa, según estos trabajos, entre el 60 y el 70%. Por eso el mismo ONU-SIDA habla de que una de las políticas importantes para reducir el contagio de VIH-Sida es justamente la abstinencia. Lo dicen abiertamente, que es un cambio de conducta, no es el uso de preservativo, es un cambio de conducta en su vida sexual. En la parte de abajo están todas las organizaciones, todos los documentos legales de donde se ha sacado la información. Y en contra de las enfermedades de transmisión sexual, estas políticas de sexo seguro, el preservativo no protege de varias, debido a que estas enfermedades de transmisión sexual se transmiten piel a piel por el simple sudor de la piel del área contagiada, son de contagio dérmico. El herpes, el virus de papiloma humano, al menos el 50% de las personas sexualmente activas contraerán virus de papiloma humano genital, considerado el único en causar cáncer de cervix, cáncer de mayor frecuencia en el caso de Ecuador y en América Latina, transmitidos por sexo oral, el herpes, el virus de papiloma humano y la sífilis. Existe una serie de enfermedades de transmisión sexual que se desconoce su manera de ser transmitidos y están relacionados a un sinnúmero de enfermedades muy graves, algunas de ellas incurables, incluida la esterilidad. Una de las enfermedades de transmisión sexual que más relación tiene con la esterilidad es justamente la clamidia. ¿Por qué? El preservativo fue hecho desde un inicio para evitar que el espermatozoide llegue al óvulo. De hecho, el preservativo empezó siendo una tripa de borrego. Hoy, el preservativo, nosotros podemos ver ya en microscopio cómo los poros de látex son siempre mucho más grandes
en relación a las enfermedades de transmisión sexual, porque lo que quiere evitar es que pase el preservativo, que puede llegar a ser hasta 500 veces más pequeño el virus de papiloma humano que el mismo espermatozoide, perdón. Por eso es que la relación que existe entre el espermatozoide y el tamaño del virus de papiloma humano frente a los poros del preservativo es la razón del contagio. El mejor descubrimiento, la mujer, ¿no? Hoy se habla mucho del derecho de la mujer, que todas estas políticas de anticoncepción, las políticas de aborto, las políticas de promiscuidad están destinadas como derechos de la mujer. ¿Será verdad? La realidad es que es totalmente antimujer. La que pone el cuerpo, la que se desangra, a la que le meten instrumentos para hacerse un aborto, es a la mujer. En el caso de la anticoncepción, el anticonceptivo oral, la píldora incrementan el riesgo de contraer clamidia. Los diafragmas con espermicidas incrementan el riesgo de contraer vaginosis bacteriana. Los DIUs incrementan la susceptibilidad en enfermedades inflamatorias pélvicas. El espiral causa esterilidad en las mujeres. El Depo-Provera, anticonceptivo inyectable, que es el que más se le pone a las jóvenes, incrementa el riesgo de contraer clamidia y gonorrea. Todos estos son sacados de los mismos documentos, de los mismos dossiers de los anticonceptivos. La realidad, ¿cuál es? Es muerte. La FDA declara el uso de estrógeno está directamente relacionado con coágulos de sangre en piernas y pulmones, con riesgos de infarto y ataques al corazón. Una mujer que fuma debe ser aconsejada a no usar anticonceptivos. Las mujeres mayores de 35 años deberían reconsiderar el uso de anticonceptivos por incremento en el riesgo de problemas cardíacos y más muerte. El cáncer de seno entre 2 y 4 veces más de riesgo dependiendo de la edad en que se empezó a usar y la duración de uso. Cáncer de cervix, hasta 4 veces más de riesgo. El melanoma, el cáncer de piel, 2 veces más de riesgo. Si ustedes se preguntan quiénes difunden la anticoncepción, quiénes difunden el aborto, quiénes difunden las campañas para todo lo que son los medicamentos, para todo este tipo de enfermedades de transmisión sexual, de enfermedades ocasionadas por sus mismos productos como el cáncer, son las farmacéuticas. Son las que ganan millones y millones de dólares. Por eso su intención de promocionar sus productos, convertirlos en políticas y hacer que haya fieles usuarios desde los 8, 10 años de edad hasta que esa persona se muera. 60, 70 años de tener fieles consumidores de sus productos porque saben que esto desencadena una serie de efectos que a los que siempre les va a beneficiar es a ellos, a las farmacéuticas. La salud sexual reproductiva, en definitiva, es un negocio que se difunde a través de la Agenda 2030. El Fondo de Población intermediario entre la Gedeón Richard y la distribuidora nacionales solamente en Ecuador y en América Latina venden envases de 20,000 pastillas de emergencia a $5,000 a 25 centavos cada pastilla. 25 centavos de dólar. En el Ecuador, el Postinor se llegó a vender entre 8 y 11 dólares. Fíjense el nivel de ganancia que tienen estas empresas. De hecho, en el informe del 2017, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en su reunión de evaluación en Panamá, lo dice claramente. El Fondo de Población de las Naciones Unidas es el primer promotor, distribuidor de anticonceptivos y es la empresa que más ganancias deja por la promoción de esos anticonceptivos. Lo dice abierta y directamente. Por eso la ONU ya no es una organización con el fin que fue creada, que es para el desarrollo de la humanidad y para evitar el desastre que hubo de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas actualmente es una ONG como cualquier otra que recibe fondos de benefactores y que responde a benefactores y por eso las políticas que trabaja, difunde, promueve en nuestros países es específicamente para complacer a sus benefactores. Y la mayoría de los fondos que vienen de empresas justamente como las farmacéuticas, que son las mejor beneficiadas de estos negocios de las Naciones Unidas a través de los ministerios de educación de nuestros países. El Ministerio de Relaciones Exteriores, con acuerdo ministerial 0324, recibió 6,5 millones para implementar políticas de control de la natalidad, anticoncepción para adolescentes, salud sexual reproductiva en el año 2000 al 2004, del proyecto del cual fui yo la consultora. Por eso lo he puesto ahí. En esa época no llegábamos a ser ni siquiera 8 millones de habitantes. Fíjense la cantidad de dinero que le ponen a cada uno de sus proyectos. Y más dinero. Y acá, esto, para que ustedes se den cuenta, en el año 2000
2021, el informe de venta de anticonceptivos en el Ecuador dice claramente que en el Ecuador, a pesar de que estábamos en pandemia, se vende 1,5 millones de anticonceptivos mensuales. Mensuales. Y miren el porcentaje, tienen hasta el 700% de ganancia en sus productos. Ese es el negocio. La OMS calcula que cada año hay en el mundo más de 340 millones de hombres y mujeres de entre 15 y 49 años que contraen alguna enfermedad de transmisión sexual. Solo dos ejemplos. La vacuna para prevenir el virus de papiloma fue descubierta y se vende aproximadamente en $450. Los antirretrovirales, como la sidobudina de 1,000 miligramos, el tratamiento anual cuesta $850. En su informe del 2022, los centros abortistas de México DF admiten haber practicado 750,000 abortos de estos últimos años con un costo de $500 cada aborto, solamente en el DF, solamente en México DF. La PP, la Plan Parenthood, engañosamente alega que recibe fondos privados, pero recibió 165 millones de dinero público de impuestos de Estados Unidos. La esposa del dueño de Amazon acaba de donar más de $200 millones a la IPPF para que promueva el aborto en convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Los informes financieros de la IPPF, sus filiales en el Ecuador son UMPA, Semoplab y Aprofe, y en España tiene un montón de filiales. Desde 1920, que se legaliza el aborto en Rusia, se han realizado 1 billón de abortos en el mundo entero. Les recomiendo leer a Thomas Jacobson, que es un investigador sobre el aborto, y ustedes van a darse cuenta cómo desde 1920, que se legaliza el aborto en Rusia, hasta el año 2021, este billón de abortos se ha ido incrementando, sobre todo en países como Europa, como en Canadá y como en América Latina. Los únicos países que todavía no han tenido un crecimiento fuerte es África. Además de abortos, están en el negocio de los contraceptivos, anticonceptivos, reciben además donaciones de diversas fuentes y gozan de extensiones fiscales. Sus ingresos han pasado de casi $300 millones en el 77 a cerca de $1,700 millones en el año 2021. Han tenido utilidades todos esos años. Sus utilidades solo en América Latina al 2018 bordean los $456 millones. El objetivo final, ¿cuál es? El transhumanismo. Han pasado a hablar de los derechos sexuales a hablar de los derechos de género. Promueven una falsa identidad sexual. Si no hay varón ni mujer, ninguna forma de unión sexual es mejor que otra. Ninguna expresión sexual es buena o mala siempre y cuando sea consentida. ¿Por qué quieren cambiar la identidad sexual? Que es básicamente el humanismo, hacer del cuerpo un objeto, porque con esta igualdad de identidad pierde sentido el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y sin matrimonio no existe familia. Sin familia se acaba la sociedad. Este transhumanismo cada vez avanza más. Hemos pasado de la transedad a los transgéneros. Esta es una persona de 46 años que ya no es papá de 6 hijos, que un día dijo que era una niña de 6 años, dejó su hogar, su familia, se cambió de nombre y hasta fue adoptada. Y ahora tiene programas en YouTube y no ha calmado ni ha dejado de promover la transedad, al punto que cuando algún periodista le hace una pregunta en relación a su edad o a su situación, hace unos años atrás, cuando seguía manteniendo su imagen de varón, porque no se ha cambiado, sigue siendo un varón que se siente una niña, pero sigue siendo un varón. Ha hecho que muchos periodistas sean botados de su trabajo, ha hecho unos berrinches impresionantes delante de la cámara, ha llorado, se ha tirado al piso porque están atentándole, están dañándole, están inquietando su psicología, están afectando psicológicamente a esta niña de 6 años. A ese punto hemos llegado. Luego tenemos la transespecie, la transmismidad. Esta chica hizo todo para convertirse en un gato. A los 2 o 3 días de que hizo la última operación, que se colocó inclusive implante de rabo, implantes de orejas de gato, se limó los dientes, se hizo todo unos tatuajes para parecer de gato, se dio cuenta que había dejado de ser ella misma y se suicidó. La transmismidad de esta chica que se casó con ella misma, sé que se ha divorciado de ella misma, supuestamente bajo el tema de que ella se hace feliz, ella se mantiene, ella se da placer y por lo tanto se casó con ella misma. La ONU y sus filiales están detrás de todo esto
promueve el Mutant Board, delegado de la Oficina de Género de la ONU, afirma que existen 112 géneros y quien no los acepte deberá ser sancionado inclusive con multas y prisión, como ya ha pasado en Alemania, como ya ha pasado en Canadá y como lo quieren empezar a hacer ya en América Latina. En resumen, su estrategia es: si se destruye la mujer, se destruye la familia; si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Estos son los niños y niñas que queremos proteger. Muchas gracias. No sé si hay Claro, preguntas. impresionante. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguno? Nos has dejado sin palabras, Amparo. Pues Eso es lo que está en este momento promoviéndose, y a eso tú súmale todo lo que significa el control, no solamente poblacional, ahora es el control mental. O sea, todo el tema este de mantenernos encerrados, de seguir órdenes, tiene en el fondo, sí, hay que cuidarse, yo no digo que no, de hecho yo he perdido gente muy querida por la pandemia, pero también te puedo decir que sí existe un afán de una dictadura internacional, una búsqueda del super ser humano. Se han hecho una serie de investigaciones en este momento justamente para investigaciones genéticas para buscar este super ser humano que no se enferme, que no envejezca, y para eso ha tenido que morir muchas personas, entre esos el interés que tienen de no solamente trabajar el aborto hasta los 9 meses, porque todos los trasplantes y todas las investigaciones que se hacen con estos bebés, por eso la muerte de estos bebés es cerebral, provocan la muerte cerebral de estos bebés, es porque necesitan órganos frescos para sus investigaciones. Por eso hoy también su afán de extenderlo hasta los 28 días, porque se dan cuenta que durante ese primer mes las investigaciones de poder trabajar en este transhumanismo, en estos superhumanos, son mucho más efectivas, ¿no? De hecho, en Ucrania existen inclusive granjas de bebés, se han investigado, estas granjas de bebés son para investigación, no solamente para adopción, y la empresa que más vende inclusive productos para hacer trasplantes, Rusia y Ucrania, son entre las empresas que más productos, entre comillas, ¿no? Biológicos venden, son justamente de bebés abortados hasta los 9 meses. Entonces estamos realmente frente a una empresa que no tiene miramientos como en función de la ganancia que tiene y los objetivos que tienen a través de las Naciones Unidas, de sus filiales y de sus intereses económicos. sí, Pero también estamos haciendo cosas muy bonitas, estamos trabajando con, yo creo que cada vez todo esto lo que nos ha hecho es unirnos, trabajar mucho más fuerte en atención a mamás, trabajar mucho más fuerte en la concientización. Yo creo que el punto central para mí, después de leer todo esto y de mirar todo esto, es la formación. O sea, trabajar en el hogar, trabajar en la escuela, recuperar los espacios. Hay estados en Estados Unidos donde han hecho un gran trabajo con respecto a quitarle protagonismo a la educación pública, han dado mucha fuerza al homeschooling, mucha fuerza a la educación privada comunitaria, y esto ha hecho que el Estado mismo tenga que cambiar y mirar desde otra forma, porque sus escuelas estaban quedando vacías, porque no había cómo pagar maestros, porque los padres se estaban organizando. Yo creo que estas experiencias son dignas de mirar, dignas de empezar a trabajarlas, y eso ha hecho que se precautele el tema de la educación de los hijos. Hay otros países, otras ciudades, otras familias. En Argentina hay una bonita experiencia en Buenos Aires con un grupo de familias que se compraron terrenos juntos, muy cercanos. Son familias grandes en su mayoría, y muchos de ellos, por ejemplo, tienen reglas como no hay televisión, los chicos no tienen acceso a celulares con toda esta gran tecnología, sino que viven, estudian en la universidad, estudian en colegios, en escuelas como cualquier otro chico, pero sí tienen unas reglas de cuidado intrafamiliar que me parecen que son muy interesantes, porque son chicos que leen más, que hacen mucho deporte, que tienen mucha actividad comunitaria, muchas ayudas a nivel de apoyo de proyectos de desarrollo social, y esto crea en los chicos una mentalidad diferente, una manera de ver la vida con un objetivo una visión mucho más cristiana, mucho más comunitaria. Me parece muy interesante esas propuestas, hay que trabajarlas, hay que impulsarlas, y hay que también empezar a reinventarnos. Ya no somos en América Latina, sobre todo esta idea de que somos la mayoría católicos, cristianos, no es verdad. Hay que tener en este momento mente de minoría, y hay que empezar a reinventarnos también como grupos de vida y familia. sí, ¿se me escucha? Sí.
Has empezado, soy Margarita de la Pisa, soy eurodiputada. Has empezado hablando de que Naciones Unidas hacen una promoción, ¿no?, muy bien clara de inducción a la promiscuidad, de inducción a la homosexualidad, a la pedofilia. Como trabajadora, ¿no?, de Naciones Unidas, me gustaría saber cuánto de descarado es esto. O sea, totalmente descarado, dicen queremos que los niños, que haya pedofilia, queremos que haya consumo de sexo infantil y vamos a ver cómo lo vendemos o cómo funciona, ¿no? ¿Cuánto de descarado es? Porque no puedes entender, ¿no?, cómo alguien no ve la maldad en estas cosas, y ya todavía mucho más si acabamos con cosas tan tremendas como vemos, como la investigación con bebés, ¿no? ¿Cómo conviven personas que entre ellas son cómplices de delitos o de cosas tan terribles como las que estamos hablando, ¿no? O también están engañadas, o también utilizan un lenguaje, o sea, cómo de descarado, cómo de cómplices, cómo se está trabajando, porque cuesta entender, ¿no?, personas con esa maldad. Bueno, ahí hay dos cosas fundamentales. Una, existen tres tipos de personajes que yo encuentro en las Naciones Unidas. El primero, que es el que sabe exactamente todo, cómo manejar todo el asunto, está claro a lo que va, cuáles son los objetivos, en dónde tienen que trabajar y cuál es el lenguaje que tienen que utilizar. Lo otro es el grupo de técnicos que ganan súper bien. O sea, tú cuando trabajas en las Naciones Unidas es de las empresas que mejor pagan. Yo te aseguro que técnicos como, por ejemplo, la responsable de la Oficina de la Mujer aquí en el Ecuador, que fue su famosa ministra Aido, ella debe estar por los $22,000 fácil en el Ecuador. El sueldo básico en el Ecuador es de $425, ¿no? Ella debe estar fácil por los $22,000, con carro en la puerta, departamento en la puerta y tratada como diplomática aquí en el Ecuador. Bachelet, que fue la que promovió el aborto en Chile, es ahora responsable de la Oficina de la Mujer en Naciones Unidas. Ella debe estar por sobre los 20 y pico, $25,000, ¿eh? Igual, con carro a la puerta, todos los gastos pagados, viáticos y todo. Entonces, por otro lado, tienes los técnicos, que cuando tú eres técnico de las Naciones Unidas, tienes un prestigio, entras a donde quieras, cuando tú quieras, tienes un carácter de autoridad a donde vas. Con decirte que yo manejé los carros de las Naciones Unidas y no tenía licencia, yo, como dije algún momento en un testimonio, les decía, yo cuando dejé las Naciones Unidas me sentí por primera vez civil. Tuve que sacar licencia, tenía que pedir citas para ir a algún lado, tenía que hacer actividades que yo nunca antes las había hecho, porque presentas el carnet de las Naciones Unidas, se te abren las puertas del legislativo automáticamente. Hoy en la puerta del legislativo tienes que rogar que te abran, y si eres provida, peor todavía, buscarte algún diputado o algún congresista que por favor venga a verte a la puerta para que te dejen entrar. Entonces, ese es el cambio. Entonces, los técnicos que están bien apoltronados en su sitio, en su metro cuadrado, ganando miles y miles de dólares, con un poder y con una autoridad que se los da el decir que son técnicos o funcionarios o consultores de las Naciones Unidas. Entonces, ahí había compañeros míos que decían, yo estoy consciente de que esto no va, esto no funciona, pero yo no voy a dejar. Yo en esa época ganaba $4,500. Estoy hablando del año 2000. El sueldo básico no estaría por sobre los $180. Entonces, claro, había compañeros que me decían, Amparo, mira, esto es una tontera, pero tú relájate. No, estás ganando súper bien. Tenía carro a la puerta y tenía viáticos, viajaba, yo podía coger un avión cuando yo quería, a la hora que yo quería. Y el tercero, que es el técnico, que es el que difunde las políticas porque está convencido de que eso es lo bueno, ¿no? El que te dicen el derecho de la mujer, el derecho de los jóvenes, el derecho de los niños, hay que bajar el índice de embarazo adolescente, hay que bajar el índice de contagios de enfermedad de transmisión sexual, y la respuesta es de este. Entonces, el súper técnico, que además aspira a ser el súper consultor o el súper técnico de campo, que aspira a ser técnico de las Naciones Unidas, para poder ganar el sueldo que ellos aspiran. Entonces, claro, son tres grupos de gentes totalmente convencidas. En el tercer grupo tienes a las militantes feministas, a las que salen a las marchas, a los militantes LGBTI, que además les dan fondos para sus ONGs, que además les dicen lo que hay que hacer, les dicen absolutamente toda la estructura, cómo la tienen que manejar. Entonces, son su parte militante, a la que mantienen, a la que pagan, a la que impulsan, a la que promueven, además que son gente que en su vida se hubiera imaginado ocupar los cargos que ocupa, ir como representante de las Naciones Unidas al encuentro de las Naciones Unidas, como representante de las mujeres ecuatorianas, una mujer afro que viene del campo, que no tiene educación y que de pronto se encuentra en Washington, en Nueva York, la que no sabe inglés y a la que le dicen tienes que firmar este documento. Yo lo hacía.
tienes que firmar este documento, es el acuerdo al que hemos llegado todos. Entonces aparece como que la gente lo está pidiendo. Los encuentros de jóvenes, los encuentros de mujeres, los encuentros de la ONU son ya con documentos armados. Entonces llevas a gente a que se pasee en Nueva York, a que se pasee en Washington, a que se pasee en sus encuentros en otros países, en Canadá, en Holanda, en Alemania. Y claro, son gente que va emocionada, les das las tardes libres, en las mañanas pones a una persona que diga la lamentable situación en la que está viviendo el mundo y al último día les dicen el acuerdo está, te leen en inglés, muchos de ellos no entienden el inglés y luego te dicen, mira, aquí está el documento, firma. Todo el mundo firma feliz. Hotel de lujo, comida de lujo, viajes de lujo, primera clase, muchos de ellos van como representantes del país, se toman la foto en el edificio de las Naciones Unidas, todo el mundo aplaude y así es como se trae el dinero para las Naciones Unidas. Entonces, esos tres grupos. Y lo otro es la revolución del lenguaje. Las Naciones Unidas nunca te va a decir específicamente lo que está haciendo, te lo va a decir derechos, derechos de salud sexual y reproductiva. ¿Qué significa? Aborto, pedofilia, pederastia, homosexualización y la anticoncepción como parte de la promiscuidad. Te hablan del derecho de la mujer. ¿Cuál es el derecho de la mujer? A que usen anticonceptivos. Si te pega tu marido, no importa, con que no te embaraces. Si te están maltratando, no importa, con que no te embaraces. Si eres pobre, no importa, con que no te embaraces. Entonces, todo se soluciona con anticoncepción y con aborto. Esa es la regla, ¿no? Entonces, la revolución del lenguaje. Todo es derechos, todo es salud, todo es bienestar, todo va en función del bienestar del país, todos son indicadores de lo que se está haciendo y tú te das cuenta que a la hora de la hora hay 3 indicadores que las Naciones Unidas ha marcado desde el año 1996 como indicadores de desarrollo de la mujer. El uno es su participación en la política, el otro es su mejora de la calidad de vida a nivel laboral y el tercero es el tema de la salud sexual reproductiva. El 90% del presupuesto para alcanzar esos 3 niveles de indicadores de éxito de los proyectos se ha dado al proyecto de salud sexual reproductiva. Entonces, las mujeres hoy usan anticonceptivos y no ha bajado el nivel de violencia. Las mujeres hoy abortan y no ha mejorado su situación laboral. ¿Por qué? Porque se ha impuesto la política de las farmacéuticas, que son las que ganan en este tipo de proyectos. Entonces, la revolución del lenguaje unido a estos 3 personajes dentro de las Naciones Unidas hace que este conjuro dé como resultado lo que hoy estamos viviendo en nuestros países. Tú revisa y déjame, yo te lo voy a buscar y te lo mando a través del equipo del Congreso. Mira, el informe del 2017 de la ONU de Panamá a América Latina te dice inclusive cuánto dinero invirtieron, lo dice claramente, invirtieron y cuánto dinero ganaron. Son los punteros en la venta de anticoncepción, con ganancias de hasta el 700%, y lo pone país por país. Invirtieron 30 millones de dólares en el Ecuador y han ganado 150 millones de dólares. Entonces, te lo voy a mandar para que tengas una idea de que detrás de todo esto no existe ningún interés en desarrollo social ni en desarrollo comunitario. Aquí el interés es complacer a las farmacéuticas, que son las que financian estos proyectos y son las que ganan de todas las consecuencias de implementar estos proyectos. Bueno, Amparo, de verdad, nos deja sin palabras y además viene muy bien con el lema. Espera, es que no nos da tiempo ya. Pero es que están esperando los músicos. Bueno, te paso un momento otra pregunta. Solo decir, hemos dicho que el lenguaje de la vida muestra también la verdad, también lo desagradable, pero... Voy a ser súper breve, ya lo sé, perdona. A ver, pues una pregunta. A mí me parece que lo que has contado del aborto, que también lo hemos visto en la película I'm Planet, es una tortura. Pero me parece que ni la ONU, ni los medios de comunicación, ni los parlamentos están dispuestos a que eso se diga. Y a mí me parece que dentro de ese nuevo lenguaje sería bastante prudente introducir el término tortura cuando lo es. ¿Qué te parece, por favor? A mí me parece que describe claramente lo que es un aborto. Es una tortura. La imagen de una mujer en el sillón ginecobstétrico, el momento de un aborto, tú te das cuenta la tortura que está viviendo, una tortura psicológica porque está luchando contra ella misma, porque sabe
que quien está muriendo en ese momento es su hijo. La tortura física, que es sentir cómo te meten cuchareta tras cuchareta tras cuchareta y sientes cómo te van vaciando tu vientre, es una tortura. La tortura de saber que estás en ese momento quedándote vacía, porque es lo que las mujeres te dicen. Cuando yo hago síndrome posaborto también, acompañamiento a mujeres que viven las consecuencias de un aborto provocado, con proyecto Viñedos de Raquel. El llanto de una mujer que ha vivido un aborto y que se siente desgarrada por dentro y que nunca ha podido decirlo y que nunca ha podido hablarlo y que de pronto puede pronunciar la palabra mi hijo y le puede decir su nombre y le puede decir en un lugar determinado de su corazón, tiene un lugar y tiene la esperanza de que algún día en la misericordia de Dios encontrarse con él, escribirle una carta y pedirle perdón, te das cuenta de la tortura que vivió por tantos años ahí dentro en su corazón. Es una tortura que está matando millones de mujeres, no solamente niños, millones de hombres, porque esos hombres a los que nunca les dijeron que había un embarazo y que de pronto un día se enteraron de que esa mujer abortó un hijo suyo, no tienes idea la tortura que es para ese varón. Yo he visto hombres tirarse al piso, agarrarse del cemento y decir, quiero a mi hijo. ¿Por qué no me dijeron que él era mi hijo? ¿Por qué no me avisaron que estaba? Yo lo cuidaba, yo me hacía cargo de él. Eso es lo que estamos ocasionando. Estamos en este momento con una sociedad que está sangrando, una sociedad que necesita en este momento escuchar una voz de sanación, de esperanza, porque está siendo torturada a costa de un discurso de que todo está bien, de que no pasa nada, de que es un derecho, pero que cuando lo vives y lo terminas de vivir y te das cuenta que te has quedado sin entrañas, automáticamente empieza ese sufrimiento. O te vuelves violenta, que es el caso de muchas compañeras feministas, que tú te das cuenta del nivel de violencia que tienen porque tienen desgarrado el corazón, desgarrada las entrañas, o vives en una depresión, o te dedicas a la droga, o te dedicas al alcohol, o te dedicas a la promiscuidad porque sientes que ya no vales nada. Entonces, como ya no vales nada, todo lo que hagas da igual. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar. Yo conocí hace poco y les recomiendo investigar mucho un santuario que se llama el Santuario de la Quinta Aparición de la Virgen de Guadalupe, que es en Tultepec, en México. Es ahí donde se sanó el tío de San Juan Diego, donde la Virgen María va y le sana al tío de San Juan Diego, que es la promesa que le hace a San Juan Diego para que él pueda ir con las rosas a la presencia del obispo y se da el milagro de la tilma. En este santuario la Virgen María ofrece ríos de agua viva. Y yo creo que es justo este momento, hoy en este momento que ha empezado a renacer este santuario, es justamente la Virgen María llevando sanación a este tío, con Jesús en el vientre. Es un mensaje clarísimo a lo que estamos viviendo en este momento. Esa sanación de esta sociedad, esta sanación de estos vientres, esta sanación de estos cuerpos, esta sanación de esta identidad heterosexual lastimada, para que a través de esos ríos de agua viva podamos llenarnos de esta fe, de esta esperanza, pero además sentir que necesitamos que se nos ayude a levantarnos de este dolor. Yo creo que es muy, muy interesante y igual les puedo mandar la información a través del chat para que ustedes lo puedan tener de toda esta este hermoso mensaje de la Virgen María, una joven cuidando a un anciano, sanando a un anciano, Jesús en el vientre, siendo ya como sumo sacerdote en la presencia de este enfermo, y ahí nace una fuente de agua que no deja todavía sigue tan fresca y no deja de brotar agua de ahí de esta fuente, que para mí es un símbolo clarísimo de lo que necesitamos, esta fuente de agua fresca, esta fuente de agua viva frente a todo lo que estamos viviendo, porque efectivamente lo que tú dices es verdad, es una tortura. Muchísimas gracias, Amparo. Sí, era importante la pregunta.